Gracias, Camilo. ¿Les parece si oramos? Tenemos un tiempo de oración. Padre, yo te doy gracias por la posibilidad que nos estás dando esta noche por medio de esta plataforma Zoom, de juntarnos, de tener compañerismos unos a otros, Señor, de poder profundizar en tu palabra, de animarnos con ella, de vernos, de ver a hermanos tan queridos a lo largo de los años y animarnos unos a otros con tu palabra. Te esperamos, Señor, esta noche queremos tener un encuentro contigo, queremos ser desafiados por ti, queremos ser renovados en nuestro compromiso también por ti. Si tienes que llamarnos al arrepentimiento en algún área, Padre, bienvenido eres porque te amamos, Señor, y queremos tu fama, tu gloria en nuestra ciudad. Así que rogamos que tengamos un buen tiempo juntos y que la presencia viva de tu Espíritu Santo repose en cada uno de nuestros hogares. Ahora, mientras profundizamos en ti, tenemos camaradería juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, quiero darle un abrazo grande a la iglesia entera de Peñalolén, de parte de la iglesia ISA. No sé cómo hacerlo. Sabemos que no han sido días fáciles para ustedes como comunidad, y a la distancia hemos llorado con ustedes. Pastoralmente no, es muy difícil imaginarse por lo que han estado pasando. Y obviamente cuando Camilo me dice si acaso puedo venir, al tiro era un gran sí, porque queremos estar con ustedes, caminar con ustedes, animarlos y que ustedes nos animen también a nosotros al verlos cómo Dios los consuela y los acompaña en esta etapa de sus vidas. Así que sientan nuestro abrazo y nuestro compañerismo en el Evangelio, también ante el Señor, afirmando un profundo deseo por comprometernos con ustedes en el caminar con Cristo, en esta etapa de su vida como organismo vivo, porque eso es una iglesia, ¿cierto? Un organismo, un ecosistema de relaciones cristiano que está eh, pulsando, ¿cierto? Vida. Y eso es lo que son y queremos estar ahí para ustedes. Como sé que también ustedes estarían para nosotros o para otras iglesias, porque son amorosos y generosos. Así que un abrazo grande y un saludo fuerte. Esta iglesia Santiago Centro es la que de alguna manera me ha llevado a estar pensando en temas de fe, vocación y trabajo. Es una congregación que lleva 10 años alrededor trabajando en Santiago Centro y con harto adulto joven, recién salido de la universidad. Y como ustedes saben también, me ha tocado estar trabajando con jóvenes, desarrollando el semillero, lugares donde tenemos que capacitar a los jóvenes en cómo ser y hacer discípulos en sus propios contextos. Y por lo tanto, en Semillero tenemos un módulo entero donde nos enfocamos en fe, vocación y trabajo. Entonces, es un tema súper importante, relevante, que creo que es súper bueno que Camilo lo haya querido desarrollar con ustedes como iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que pasemos tiempo pensando en esto? Y algunas razones al principio. En primera instancia, porque bueno, el trabajo para muchos de la congregación, incluso de Peñalolén, va a ser algo nuevo, ¿cierto? Quizás estamos viviendo en tiempos de cesantía, algunos están jubilando. Bueno, hay varios en la iglesia que están comenzando su vida laboral y que de alguna manera no saben cómo vincular lo que creen el día domingo con la mañana del lunes, ¿sí o no? Comenzando la semana. Y creo que todo equipo pastoral debiera tener la convicción de traer una perspectiva bíblica para servir a la iglesia de cómo vincular el domingo con el lunes. El domingo con el lunes. En segundo lugar, el trabajo toma gran parte de nuestra vida. No sé si se han dado cuenta, pero pucha, si dividimos nuestro día en 3 grandes secciones de 8 tiempos, te vas a dar cuenta que, bueno, por lo menos un tercio lo vamos a pasar trabajando, la otra mitad lo pasamos durmiendo, ¿cierto? Entonces, sobre todo en Chile, como un país de la OCDE, somos uno de los países que más horas trabajamos a la semana. Eso quiere decir que si consideramos que una persona se va de su casa cuando no estamos en pandemia
sepa, a las 7 de la mañana, ¿cierto? A las 8 y vuelve a su casa a las 7 de la tarde. Son 11 horas que uno vive en torno a su trabajo. Y algo así como el 75%, 80% de tu día despierto gira en torno a tu trabajo. ¿Lo habéis pensado? Entonces, si no sabemos cómo aplicamos nuestra fe a nuestro trabajo, vamos a estar creyendo que en realidad nuestro Dios está fuera o no tiene nada que decir del 70% de nuestro día despierto. ¿Se están dando cuenta? Entonces, obviamente que como iglesia tenemos que pensar cómo Dios quiere bendecir y trabajar en nuestra vida vocacional. Y un Dios, obviamente, que no tiene ninguna injerencia en la mayor cantidad de nuestra vida, bueno, no es Dios, ¿cierto? Si es cualquier otra cosa. También hay que pensar respecto a este tema de la fe, vocación y trabajo, porque el trabajo, quieraslo o no, va a afectar lo que tú eres. Va a afectar lo que eres. No es difícil entender la unión que existe entre lo que haces y lo que tú eres. Si tú eres cristiano, vas a ser afectado, vas a ser moldeado, vas a ser influenciado por el trabajo que tú haces. Y tu personalidad va a afectar el trabajo que también desarrollas. Entonces, si queremos ser cristianos saludables, tenemos que entender que vamos a necesitar trabajar de una manera saludable. O entender mi cesantía de una manera saludable. O entender mi jubilación de una manera saludable. Lo mismo va a ocurrir con cualquier otra área de tu vida, ¿cierto? Con tu familia, con tu grupo de amigos, con tu hobby, con tu uso del dinero. Tu trabajo puede influir para bien o para mal en tu relación con Dios y con los demás. Y por último, es bueno pensar en el tema de la fe y trabajo porque el trabajo refleja lo que tú eres. Va a reflejar lo que tú eres. No sé si se acuerdan el Gálatas capítulo 2, cuando el apóstol dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Maravilloso verso, ¿se acuerdan? Cuando Pablo decía estas palabras, quería decir que Cristo era la nueva vida del creyente, que el creyente había experimentado un cambio en su naturaleza, que su corazón había cambiado y eso llevaría a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida. Entonces, si la mayor cantidad de nuestro tiempo lo pasamos trabajando, esto quiere decir que la mayor cantidad de nuestro día, nuestra vida, deberías ver reflejado el carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, nuestro trabajo puede ser una de las mejores vitrinas para evidenciar si acaso hay algo diferente en ti que hace que tu labor semanal sea interesante e intrigantemente atractiva, o simplemente tu vida laboral es igual que la del resto, que aún todavía no ha experimentado una nueva vida y ni conoce a Cristo. Entonces, creo que es importante profundizar y entender el tema del trabajo, porque el trabajo para muchos es algo nuevo, el trabajo toma gran parte de tu vida útil, el trabajo afecta lo que eres y también el trabajo refleja lo que eres. Estas cosas son importantes para que podamos decir, chuta, de verdad necesitamos pasar tiempo pensando en qué significa mi labor como hijo de Dios en el ambiente laboral. Y hay tres grandes convicciones que deberíamos tener como cristianos cuando empezamos a pensar en nuestra vida laboral. En primera instancia, que Dios está presente en todo mi trabajo. En segundo lugar, que mi trabajo es para Dios. Y en tercer lugar, que Dios también está trabajando. ¿A qué me refiero con que Dios está presente en todo mi trabajo? Hay una palabra, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero es coram deo. Coram deo. Para muchos cristianos de la antigüedad esta frase era muy importante porque era la manera en que ellos entendían que vivían constantemente bajo la presencia de Dios. Cora significa pupila, deo significa Dios,
Entonces, ambos reflejan el sentido de estar cara a cara ante la presencia de Dios, ¿cierto? Hay un autor que ha trabajado mucho esto y también lo enseñamos en Semillero, Darrell Miller, que habla de que esta frase encierra el significado de una relación íntima y personal, coram deo. Y Dios creó el mundo para que el ser humano viviera en perfecta relación con él, coram deo, para que disfrutara su presencia de manera bendecida. Sin embargo, Adán y Eva pecaron. Lo primero que vemos es que el ser humano se escondió de su presencia. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, del 8 al 10? Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que vio al Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Muchas personas dicen ser cristianos e hijos de Dios, pero en sus trabajos viven escondidos de Dios. Ya sea porque sus trabajos no reflejan el carácter de Dios, o porque su manera de trabajar no refleja el carácter de Dios. Y por lo tanto tienen miedo a Dios. Tienen miedo de ir con Dios al trabajo. Entonces, uno de los objetivos de estas conversaciones es que de alguna manera tú y yo sepamos que tenemos que salir de nuestro escondite y tenemos que entender que no hay manera de que un hijo de Dios se pueda esconder de su presencia. ¿Se acuerdan Salmo 139 del 7 al 8? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de lo abismo, también estás allí. Entonces, incluso si no eres cristiano, toda tu vida está desarrollada ante la presencia de Dios. Y Dios no solamente ve lo externo, sino también lo interno de tu vida. Primera de Samuel 16, versículo 7 dice: las personas se fijan en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, Dios está presente en la vida y en cada aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Y la buena noticia que nosotros tenemos es que Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados para sacarnos del escondite. Él vino a vivir en medio nuestro para que nosotros podamos vivir en paz ante la presencia de Dios. Esa es la bendición que tú y yo tenemos. Imagínate, el que no es creyente tiene a un Dios presente, pero no puede ni quiere relacionarse con él. Dios lo mira, Dios lo observa, mira su corazón todo el día, todos los días. Pero el no creyente vive en presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no vive en el creyente. Pero tú y yo podemos disfrutar la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios y que la presencia de Dios viva en nosotros. Y esto hace que nuestra relación íntima con el Padre afecte toda nuestra vida, incluso la laboral. Entonces la primera convicción que tenemos que tener es que vivimos en la presencia íntima de Dios todos los días de nuestra vida, todo el rato. Él está ahí en el casino cuando estás conversando con tu amigo. ¿Te acuerdas cuando estábamos trabajando de manera presencial? Cuando llegas a tu casa a descansar y prendes la tele, ¿cierto? Y ves Netflix. Él está ahí. Él está ahí en la reunión con tu jefe, en el cierre de mes, en el viaje de negocios, donde crees que nadie te ve. Coram Deo. Su presencia, su mirada. Y eso debería ser de ánimo para ti, pero también de alerta para ti, de estar consciente. Bueno, la segunda convicción, como dijimos, es que tu vida es para Dios, ¿cierto? Esto quiere decir que vivimos para su gloria. Y esta es una frase que muchas veces lo usamos, ¿cierto? Como cristianos, para su gloria, parece comodín. Pero a veces no sabemos cómo desempaquetar esta frase. Pero a mis hijas me encanta poder hablarles de la gloria de Dios desde chiquitita. Y siempre le hemos dicho que vivir para la gloria de Dios es vivir para hacer famoso a Dios, para ponerlo de moda con nuestra manera de vivir, de hablar, de comprometernos con las cosas que están al frente nuestro, ¿cierto? Labores, etc. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10, versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa,
hágalo todo para la gloria de Dios. ¿Se están dando cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? Dice cualquier otra cosa. Acá, querida iglesia, no estamos hablando de cosas ultra mega santas, no estamos hablando de plantaciones de iglesia, de misiones al mundo musulmán, de sufrir por la causa de Cristo. Pablo está hablando de comer y beber, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y esa cualquier otra cosa también involucra, obviamente, el trabajo. Colosenses capítulo 3 del 23 al 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, ahí está la cosmovisión cristiana, es vivir para la gloria de Dios, para hacerlo famoso, para ponerlo de moda, para que genere conversaciones en el ambiente laboral, para que tu vida provoque preguntas. Entonces, Darrell Miller decía en su libro, vivir corandeo significa que no se debe hacer una separación entre lo sagrado y lo secular, lo que vivimos en la iglesia y lo que vivimos en el mundo. Lo secular, es decir, lo de este mundo, habita en la presencia de Dios, de lo sagrado. Lo secular, dice Darrell Miller, está lleno de lo sagrado. La pregunta es si acaso vamos a vivir una vida consagrada o una vida sin consagrar. Porque una vida consagrada es esta vida que glorifica a Dios. Cuando una persona vive sometida al señorío de Cristo, refleja la gloria de Dios, ya que Él representó a la gloria de Dios en esta tierra. Y entonces una vida consagrada a Dios es una vida dedicada a Él en todos sus aspectos. Es una vida santificada. Una vida no consagrada es aquella en la que la persona funciona como cristiano solamente en la fachada religiosa de la vida o cuando resulta que le conviene. Una persona, dice Miller, puede ser un mecánico piadoso y otra puede ser un evangelista adúltero. Uno puede ser un campesino piadoso y otra persona puede ser un pastor corrupto. No tiene que ver con tu función, tiene que ver con tu consagración en lo que estás haciendo. Es por eso que Martín Lutero fue el más radical en todo esto, ¿cierto? Cuando empezó a sacar el evangelio a flote, empezó a decir en Europa, muchachos, la labor de los sacerdotes y de las monjas no es más santa que lo de los campesinos. No es más aceptable ante los ojos de Dios la labor de un pastor, de un obispo, que la de cada uno de ustedes. La diferencia es si acaso vamos a vivir una vida consagrada en lo que hacemos o no. Había un teólogo en realidad, que también era pastor y también era periodista. Se llamaba Abraham Kuyper. Era holandés. También fue el primer ministro de Holanda a comienzos del siglo XX. Y fue uno de los grandes promotores de que el cristiano debía aprender a vivir en todas las esferas de la vida para la gloria de Dios. Y él afirmó lo siguiente: no hay esfera de la vida humana concebible sin que la religión no mantenga su exigencia de que Dios debe ser alabado, de que sus ordenanzas deben ser observadas y que todo trabajo debe ser empapado con su oración en actitud ferviente e incesante. Y luego él va a afirmar que no hay ningún centímetro en el universo al cual Cristo no lo llame mío. Todo le pertenece a él y es todo para su gloria. Y por último, en estos 30 segundos que me van quedando en esta primera etapa, Dios también está trabajando. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene a la tierra y dijo,
mi padre está trabajando, yo también estoy trabajando. ¿Te acuerdan de esa frase? Bueno, lo que Jesús estaba queriendo decir es que si, de la misma manera que tú y yo, Dios nos ha encomendado vocaciones, etcétera, el Hijo vino a hacer la gran obra, el gran trabajo que se necesitaba para llevar a cabo y establecer el reino de Dios para el bien de la humanidad. Y desde entonces todos los cristianos tenemos que aprender a entender que nuestras vocaciones están al servicio de la gran obra de trabajo de Jesucristo. Tratar de vincular nuestras vocaciones con lo que Él hizo y está haciendo hoy día para restaurar todas las cosas para la gloria del Padre. Entonces, en resumen estoy diciendo que Dios está presente en todo mi trabajo, Coram Deo. Mi trabajo es para Dios, para la gloria de Dios, y Dios también está trabajando hoy día. Con esas tres grandes convicciones, creo que ya podemos ir a pensar un poquitito en las preguntas que Camilo va a tener para nuestros grupos pequeños. Es que podamos pensar en cómo nosotros pensamos en lo que hacemos. ¿Se entiende? Cómo nosotros podemos entender la naturaleza de nuestro trabajo. El libro de Proverbios habla muchísimo en relación a la cosmovisión, cómo Dios espera que trabajemos. La cosmovisión, tu cosmovisión es aquello que rige tu caminar diario. Y hoy día queremos profundizar en esta cosmovisión que Dios quiere que tengamos respecto al trabajo, porque en Chile tenemos una cosmovisión muy clara respecto al trabajo. ¿Cuántos de los chilenos se sentirían representados con la siguiente cosmovisión del trabajo? Pongan atención. Levántate, hombre flojo. Salí a pescar, salí a pescar. Que la mar está linda para navegar, para navegar. ¿Y qué dice él? Digamos todos juntos, no puedo levantarme, tengo mucha hambre. Y al pescar con fatiga, va a malograrme. Quiero comer curanto con chapalele, milcao, chicha manzana, y aunque me vuele. Los botes ya salieron de la ensenada, y vos estás en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Es que he comido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho. ¿Cuántos chilenos harían de esta canción su himno nacional? No trabaja porque tiene hambre, y después no trabaja porque comió mucho. ¿Se han dado cuenta? Estoy viendo a varios que tienen esa conmovisión. No. El Gilo me dice así. ¿Cómo supo que estaba mirando a Gilo? ¿Cómo supo que lo estaba mirando? Bueno, la palabra de Dios a grandes rasgos, y quizás no tengamos tiempo para profundizar en cada una de estas cosas, pero nos dice por lo menos tres cosas respecto a la naturaleza del trabajo. El trabajo nace de Dios, el trabajo refleja la imagen de Dios, y el trabajo es frustrado por el pecado. Fue frustrado por el pecado. ¿En qué sentido pensamos que el trabajo nace de Dios? Ustedes se acuerdan de Génesis, ¿cierto? En Génesis vemos a Dios trabajando. Vemos a Dios ordenando el caos. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios iba y venía, ¿cierto? Y después Dios empieza a trabajar, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y ahí empieza toda una dinámica creativa. Su identidad, entonces, es la de un Dios que crea desde la nada, que ordena el desorden, que le da forma a lo amorfo. Y por lo tanto no deberíamos sorprendernos que cuando tú te despiertas una mañana con ganas de ordenar, sea un deseo que Dios ha puesto en ti. O cuando ves la casa desordenada, es algo que te frustra. Y no es solo porque eres la vieja jodida o el Paco de la casa. No, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y vemos que Dios en Génesis 1 y Génesis 2 es un Dios que trabaja, que ordena, que
organiza por especies, que mete la mano al barro para formar al hombre. No hay, en Génesis 1 y Génesis 2 no vemos que hay labores demasiado sucias para Dios. Dios es un artesano, se presenta como un trabajador. Y es por eso que vemos también que Dios se vincula con la materialidad de nuestro mundo, dando nombres a cada una de las especies, ¿cierto? Y luego, en capítulo 3, lo vemos descansando. ¿Qué significa descansando? ¿Que Dios se cansó y se fue a dormir? No, que Dios está disfrutando del fruto de su trabajo de manera permanente, porque en el día 7 no hay ni día ni noche, es un estado constante donde no es que Dios haya parado de trabajar, sino que las cosas siguen funcionando conforme a su propósito. Entonces, cuando tú como ser creado a imagen de Dios, te sientes frustrado, porque tu trabajo no da fruto, porque quizás estás cesante o te estás complicando entero con tu jubilación y te sientes desconectado en tu identidad, bueno, no debería sorprenderte. Has sido creado por un Dios que trabaja y eres imagen de ese Dios. ¿Se entiende? Y por lo tanto, esa es la primera conmovisión que tenemos que tener. Nuestro deseo es ser felices en lo que hacemos. Esto a diferencia de la cosmovisión griega, por ejemplo, donde vemos que en el mundo griego la cosmovisión platónica separaba el mundo material de lo espiritual y afirmaban que este mundo era solamente una sombra del mundo real. ¿Ya? Pero solamente si eres parte de aquellos que reflexionaban, filosofaban y generaban ideas, entonces podías estar en contacto con lo eterno, con el bien. Y ojo, hay personas que todavía creen en eso. Y quizás no tienen ni idea que este es un pensamiento platónico, pero lo viven. ¿En qué sentido? Que sienten que quizás por no ser, no sé, filósofos o pastores o estar en algún tipo de labor espiritual, el resto de sus vidas no importa, su trabajo no importa. ¿Te ha pasado pensar así? Como que tú miras en menos tu vocación porque no es una de las vocaciones que de alguna manera está abiertamente vinculada a las cosas del reino. Quizás tú dices, quizás los doctores, los médicos le hacen bien a alguien y por lo tanto quizás podrían vincularse más con lo que Dios quiere para ellos, pero no tengo idea cómo vincular ser, no sé, constructor civil o ingeniero y tener que todo mi día frente a una tabla Excel. No le veo un cable conector con el cielo por ningún lado. Y yo te digo, esa es una visión platónica que ha separado lo espiritual de lo material. Se te está olvidando que Dios ha puesto su imagen en ti con un deseo de organizar, de ordenar, de cuantificar, de separar, de coordinar elementos. Y probablemente hay algunos que simplemente, algunos de ustedes que frente a un Excel están realmente gozosos. Yo no lo entiendo. Porfa, no me pasé un Excel. Pero hay algunos de ustedes que brillan, que están plenos o plenas simplemente cuando se sientan y ven esa tabla y les calza y fluye. Yo digo, Dios te bendiga, yo no soy esa persona, pero sí necesito a esa persona de tesorero en el concilio de la iglesia local, ¿cierto? O necesito a esa persona viniendo a hacer talleres de finanzas a los que están endeudados en nuestra comunidad. O sí necesitamos a esa persona íntegra de ministro de Hacienda, o manejando fondos públicos, o manejando un colegio rural. ¿Se entiende? Entonces, la cosmovisión platónica está mucho más cerca de lo que creemos. Cada vez que tú y yo desconectamos lo que hacemos de nuestro Dios, estamos diciendo hay algo que es espiritual, hay algo material, que no se unen. Y eso es un riesgo, y tenemos que nosotros luchar contra él. Hay otra cosmovisión que es la oriental, ¿cierto? Las religiones
las filosofías orientales, predominantemente, ¿cierto?, el budismo o el hinduismo, desprecian al mundo material porque afirman que todo es una sola entidad espiritual etérea. Según ellos, la esfera espiritual es real, mientras que la física es solamente una ilusión misteriosa, irracional. ¿Se han dado cuenta? Y por lo tanto hay que abstraerse de la realidad por medio de la meditación trascendental, ¿cierto? Hay de desconectarse de esta materialidad para poder ser y conectarte con la divinidad. Y por eso se apartan del mundo y ven el trabajo como un impedimento para desarrollar su verdadera espiritualidad. No coinciden viviendo la espiritualidad, su relación con Dios, el martes a las 10 de la mañana en una oficina en Santiago Centro. No les hace sentido. ¿Te estás dando cuenta cómo nuestra cosmovisión importa? La visión cristiana del hombre es que fuiste creado por un Dios que trabaja. Y Él ha puesto su imagen y semejanza en ti. Y por eso ha puesto deseos de vincularte con lo material que te rodea. Y vincularte de tal manera que en tu diario vivir lo des a conocer, los honres y disfrutes las diferentes capacidades y dones que Él te ha dado. También entonces, siguiendo de este punto, obviamente, el propósito del trabajo es poder reflejar la imagen de este Dios trabajador, de este Dios que trabaja, ¿cierto? Así como Dios empezó a gobernar la tierra, después le da la responsabilidad a Adán y Eva que tengan dominio sobre los peces del mar, etc. En otras palabras, reinan bajo el reinado de Dios, ejercen su labor en la creación. Somos administradores de la creación de Dios. ¿Se están dando cuenta? Y Adán y Eva le dice después, ¿cierto? Ustedes, a Adán, Dios, en el capítulo 2 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar son dos verbos que Dios le da al hombre para esta tierra. Y al hacerlo bien reflejaría la imagen de Dios. Cultivarla con el objetivo de producir más fruto para el bien de la humanidad y las futuras generaciones, y cuidarla para no abusar de ella y explotarla sin sabiduría. Cultivar, cuidar. Y ustedes hoy día se ven cómo los polos políticos se separan, ¿cierto?, entre el cultivar y el cuidar, ¿cierto? Como, no sé, por los movimientos ambientalistas dicen hay que cuidar, 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 cuidar y cuidar. Después el mundo de, no sé, pues del empresariado dice hay que producir, 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 producir. En ningún aspecto vamos a encontrar los principios del reino de Dios que dicen ambas cosas a la vez. Cultiva y cuida para la gloria del Padre. Este balance solamente lo da un pueblo que está consciente de la responsabilidad de vivir y ser encargados de la creación para su gloria. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos y queremos hacer cultura y trabajar, tenemos que tratar de traer este balance a nuestro entorno, ¿cierto? De cuidar y cultivar a la vez y reflejar así el carácter de un Dios que quiere que cuidemos y cultivemos su creación. Y bueno, tercer lugar, el problema del trabajo en estos 2 minutos que nos van quedando, el pecado. Ustedes saben que llegamos al capítulo 3 de Génesis, ese oscuro capítulo, donde el ser humano cae en la tentación. Y dense cuenta que tiene mucho que ver la maldición con el trabajo. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Va a ser un trabajo penoso, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Va a ser difícil, dice, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Va a ser extenso, dice, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo hasta su muerte. Va a tener que estar trabajando. El trabajo debía estar sometido al señorío de Dios. El ser imagen y semejanza de Dios no significa ser Dios, sino representarlo bajo su palabra.
Y cuando el ser humano pensó que podía ser Dios, entonces entró el pecado y la frustración. Y como vimos en la sección anterior, Cristo vino para reparar los efectos de nuestro pecado. Con su trabajo por nosotros, deshizo la obra de nuestra incapacidad para trabajar como reflejos de la imagen de Dios en esta tierra. Su trabajo redime nuestro entendimiento de qué significa ser representantes de Dios hoy día en la tierra y reflejar su imagen en la vida cotidiana por medio de nuestras vocaciones. Y vamos a experimentar dos cosas. Una profunda plenitud al simplemente poder reflejar la imagen de Dios como un Dios trabajador, y a la vez una profunda frustración hasta que lleguemos a su presencia, porque sabemos que todas nuestras labores van a estar teñidas también por el pecado, y la frustración de que la tierra no nos dé todo lo que queremos que dé, porque va a ser cansador, porque va a ser frustrante, porque vamos a tener jefes insoportables, como dice Primera de Pedro, ¿cierto? A los cuales nos tenemos que someter, porque hay que traer el pan a la mesa. Entonces, en esta dicotomía vamos a estar viviendo, pero Dios quiere que consideremos que el trabajo es parte de su imagen, es digno, que nosotros estamos ahí para reflejar su imagen, y también, en tercer lugar, que vamos a estar constantemente lidiando con el pecado en nuestro ambiente, por lo que debemos nutrirnos del gran trabajo de Cristo a favor nuestro, que vino a ser el trabajo más difícil de todos, queridos. El trabajo más difícil de todos era restaurar nuestra relación con el Padre. Requería su entrega hasta la muerte, derramamiento de sangre, y estuvo dispuesto a pagar el precio de ese trabajo para que tú y yo hoy día pudiéramos tener descanso. El descanso del día 7, reconciliados con el Padre, y sabiendo que por lo menos la labor más importante ya está hecha, puedas enfrentar tu vida cotidiana desde el descanso del Señor para trabajar de lunes a viernes o a domingo para su gloria y el bien de tu entorno. Y también para tu alegría, como imagen de Dios. Eso, queridos. Hasta ahí voy. Oramos al final de todo. ¿Les parece? Después de las preguntas. Eso, Camilo. Gracias, Cris. Antes de ir concluyendo este tiempo, queremos tener un tiempo para ver si tienen preguntas. Hay ciertos conceptos que escuchaste que necesitas una aclaración. Queremos tener un tiempo para dialogar. Así que siéntete libre si es que tiene una pregunta, levanta la mano o desbloquea tu micrófono. Y pregunta a Cris. Bueno, ya que nadie habla, la señora siempre me dice, espera que alguien hable y si nadie habla, habla tú. A ver, yo quiero partir esta pregunta con una anécdota. Yo trabajé 17 años en la misma empresa y por alrededor de 10, 11 años fui agente secreto del Señor. Ya entrando al año 11 más o menos, yo ya me confesé como cristiano, todo el mundo me empezó a conocer, y era el canuto del piso. La verdad es que no me molestaba. En algún momento mi orgullo me hizo actuar de forma que no honraban a Dios, pero yo creo que esto es muy común para todos, pasar por este proceso, pero lo conversábamos en el grupo con Marcelita y con José Rosales.
que si el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo va a estar molestándonos en forma positiva, recordándonos que dependemos de Dios y no del trabajo. Entonces, en algún minuto es el Espíritu Santo quien nos da la valentía, nos pone la humildad necesaria para poder confesar que somos cristianos y que no dependemos del trabajo, sino que podemos hablar abiertamente de él, y más bien que tenemos una responsabilidad. Cuando oramos en el grupo de hombres y decimos que ojalá cumplamos esta misión, esta gran comisión que el Señor nos da en todos nuestros ambientes, familia, vecinos y trabajo también. Y un hermano del grupo dijo en una oportunidad en una oración, muestra a Cristo y habla de Cristo solo si es necesario. En el fondo es que, como dijo Cristóbal, que te pregunten de él, porque tu forma de vida ha cambiado. Y eso lo encuentro súper válido. Al principio, Cristóbal, tocaste un tema en porcentajes. Dijiste algo así como bueno, en Chile somos los que trabajamos, somos de los más trabajólicos que hay estadísticamente dentro de los primeros 5 o 10 quizás a nivel mundial. ¿Cómo logramos descargar esta mochila de ladrillos que cargamos constantemente todos los días en términos de la responsabilidad que tenemos hablando desde el punto de vista de los hombres, de esta responsabilidad que tenemos con respecto al rol pastoral en nuestras familias, sin dejar de lado el trabajo, y sobrellevando esta carga laboral que ya nos consume bastante horario, y los que somos independientes prácticamente terminamos trabajando los 7 días de la semana? ¿Cómo logramos equilibrar esta responsabilidad respecto de la confianza que debemos tener en Dios para llegar a un día y decir, a tal hora yo corto, da lo mismo, voy a confiar en Dios, no voy a seguir trabajando, mañana será otro día? ¿Cómo logras eso? Buena pregunta, Carlos. Yo creo que no hay una sola respuesta para todos los casos de trabajólicos existentes en Chile hoy día. En otras palabras, hablemos los cristianos, cada cristiano trabajólico tiene un motor interno que lo lleva a trabajar más de la cuenta por diferentes razones. Los psicólogos lo llaman la sobreidentificación con el trabajo. En otras palabras, los psicólogos hablan de esta cuando personas obtienen su identidad y valor desde la labor que hacen, desde la vocación del trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, si les sacas lo que hacen, se desmoronan, pierden su identidad, su valor ante los demás, su valor ante sí mismos. Y creo que esa perspectiva de vida es súper fuerte y súper violenta contra nuestras nuevas generaciones y también contra las actuales generaciones. Hemos sido criados, la generación de mis padres, ustedes, nosotros, hemos sido criados bajo la sensación de lo que tú haces, eres lo que tú vales. Necesitas el poder del Evangelio para redimir esa perspectiva y entender que lo que tú haces no es lo que tú vales, sino que lo que Cristo hizo es lo que tú eres hoy día y lo que tú vales ante los ojos del Padre. Entonces, si tú vives queriendo absorber tu identidad y valor de tu trabajo, vas a terminar autodestruyéndote y destruyendo tu entorno, a tu familia, a tus subalternos, etc. Porque obviamente le estás pidiendo al trabajo que haga algo solamente que puede Dios hacer para ti. Entonces, por eso digo que no hay una sola razón, porque el trabajo puede ser muchas cosas para cada uno de nosotros. El trabajo para uno de nosotros va a ser la demostración a mis padres de que soy alguien, por ejemplo, que ellos pueden estar orgullosos por mí porque soy alguien en la vida, porque la gente me respeta y tengo un título. Para otros, que no están ni ahí con la reputación de los papás, puede ser el trabajo el instrumento que les da seguridad para saber que el pan va a estar en la mesa, por ejemplo. El trabajo es mi proveedor, ¿cierto? Y por un lado queremos decir sí lo es, pero Dios fue bien claro en el Antiguo Testamento de decir sí, pero existe el sábado.
descansa. Y cuando yo te digo descansa, es porque te he enseñado que yo soy tu proveedor. Y que si paras de trabajar, no se cae el mundo. Si paras de trabajar, va a haber pan el día sábado. Porque yo te lo voy a proveer. Y ese sábado, entonces se transformaban en la cultura del pueblo de Israel en un día de adoración. No solamente un día de descanso legalista, ¿cierto? De no hay que trabajar, no hay que hacer. No, ese día era instituido por Dios para recordarle al pueblo de adorar al Dios que provee, de descansar y también de hacer descansar a la gente que trabaja para mí. Para que ellos sepan que el amo tiene un Dios que provee. Entonces, esa es otra motivación, ¿cierto? Ya no es, estoy utilizando el trabajo para que mis viejos me honren, ahora estoy utilizando el trabajo porque sinceramente no creo que Dios me provee. Eso es otra cosa, ¿cierto? En tercer lugar, puede ser simplemente un instrumento para control de tu futuro, ¿cierto? O de tus inseguridades, o el lugar de tu refugio. Yo no sé, para cada uno de nosotros, cómo nos sobreidentificamos con el trabajo. Para otros, cuarto escenario, para los millennials de hoy día, puede ser un instrumento para mi placer personal, el trabajo. Por lo tanto, tiene una alta rotación laboral, los jefes no pueden contar con ellos, después de 3 años, los jóvenes hoy día, chao, no están ahí, no se proyectan en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es solamente un instrumento para algo mayor. No necesariamente la gloria de Dios, el bien del prójimo y la ciudad, no. Para sus propios sueños personales, quiero mi viaje, quiero mi casa, quiero mi auto, quiero mi tele, etcétera, etcétera. Tampoco están reflejando lo que hoy día aprendimos respecto al trabajo. ¿Cierto? Entonces, cada cristiano tiene que analizar su propio corazón en relación a por qué este trabajo puede ser autodestructivo para mí y poco fructífero para mi entorno. Analicemos nuestras motivaciones del corazón y recordemos quién es Dios para nosotros en cada uno de estos escenarios, ¿cierto? Cómo Dios nos rescata de nuestras idolatrías. Muchas gracias. Era como la respuesta que me viene como anillo al dedo en estos días. Gracias por eso. Gracias, Carlitos. Gracias, Chris. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo, José. bueno, mi pregunta va a, claramente Dios nos dio dones y talentos, entonces, ¿qué pasa si realmente quiero enfocarme en el don que Dios me dio y que mi trabajo sea para acorde a ese don? ¿Cachai? Pero hay algo detrás que puede frenar, que es familia, las lucas, como por qué no decirlo. ¿Cómo podría animar a alguien que realmente se quiere dedicar a tiempo completo al ministerio, a la iglesia, a Dios finalmente? Como sin menospreciar, que quede claro, como los que no quieren hacerlo, porque está bien. Claro. Bueno, gracias, José. De alguna manera esa es mi vida y es a lo que me he dedicado desde que soy pastor, o sea, animar a jóvenes a que se salgan De alguna manera, los papás no me quieren mucho por esto, porque de alguna manera le digo a los médicos, a los ingenieros, a los profesionales, pucha, hay un camino muchísimo mejor, muchísimo más exitoso, muchísimo más brillante, muchísimo más duradero, que va a hinchar el pecho de los papás para siempre. ¿Cuál es? Dedícate al ministerio pastoral. Y los papás me miran así como, guau, 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 guau. Ven a sus hijos yendo por la cuesta abajo financiera, así digo, oh, lo perdimos. Onda, sinceramente. Y yo me acuerdo de lo que sintieron mis papás, o sea, cuando después de periodista les volví a la casa después de mi viaje, donde mi, donde mi viejo me mandó a Europa a que realmente encontrara mi futuro. Y volví diciéndole, tengo un llamado al pastorado. Pobrecito.
Pero me acuerdo de ese día, se paró de la mesa, me abrazó y me dijo, yo ya cumplí contigo, te he dado toda la herramienta que pude darte, esto es lo tuyo. Bueno, que te vaya bien. Mi papá nunca confiaba en el Señor. Hasta el día de hoy sigo orando por él en eso. Pero él me dijo, bueno, llega un momento en nuestras vidas donde simplemente entregamos a nuestro hijo al Señor y nos entregamos. Ahora, José, yo no puedo persuadirte de esto. Lo que sí sé es que si Dios llama, Dios paga. Si Dios invita, Dios financia. No hay una labor más sublime, más linda para mí por lo menos, que poder estar en la primera fila viendo cómo Dios está obrando en la vida de otros. Eh, Tengo grandes amigos. Yo me acuerdo que cuando estaba todo esto pasando 20 años atrás, le dije a amigos, loco, Dios me está llamando a esto y a ti no. Vaya a tener que financiarme, loco. O sea, yo voy, ¿ya? Pero, oye, hey, vamos, esta es una misión de todos. Y por lo tanto creo que también, gracias al Señor, en mi caso tengo un grupo de amigos que asumieron esta responsabilidad de lanzarnos al ministerio. Me han acompañado desde que tuvimos a la Belén, a la primera hija. Cuando la Ale tuvo un tratamiento absolutamente caro y, y simplemente nuestra beca estudiantil no daba. Nadie imaginó estas cosas y simplemente el Señor empezó a proveer. A lo que voy es que el llamado hacia el servicio del Señor no es solamente algo personal, José. Es también comunitario. La gente, la iglesia ve en ti que Dios te está llamando en esa dirección. Tú ves también que no podrías hacer nada más en esta vida, ¿cierto? Y el resto ya es la historia que Dios va a crear por medio de ti, a pesar de ti, para el futuro. Lo que sí creo que tenemos que estar muy atentos como iglesias es nuestro propio corazón, nuestro propio corazón que muchas veces tiene los miedos que el mundo tiene en relación a de qué vas a vivir, no vas a ser nadie en esta vida si acaso no tienes un título, tienes que ser alguien de este nivel para ser alguien en la vida. Y a mí me encantaría que pudiéramos cambiar eso y que nuestras mejores personas, nuestros más grandes profesionales de todos los ambientes vocacionales pongan sus títulos ahí y luego digan, sí señor, pero yo voy al campo misionero, yo voy a plantar iglesias a diferentes partes y partí nomás, vamos, 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 vamos. Y para algunos va a ser ese llamado y para otros van a tener que ser los que lo respaldan de atrás. Pero es tan digno uno como el otro. José Ignacio tiene la mano levantada. Sí, yo quería hacer una pregunta súper acotada sobre un par de versículos que leíamos cuando estábamos Mm. en, en los grupos pequeños. Y el versículo es Efesios 6, versículos 7 y 8, que dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre. Mm. Hay una, hay una recompensa especial para el cristiano trabajador y diligente que trabaja como si sirviera al Señor, o Pablo está recordando simplemente la gloria que se viene al final del camino para el cristiano. Eh, esa es mi pregunta, porque me queda la duda y cómo entender esa recompensa, si es que es una recompensa para el cristiano diligente. El Nuevo Testamento habla de recompensa diferenciada. Somos salvos por la fe y por gracia, pero de una manera muy misteriosa, las obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano, soberanamente, juegan un rol en nuestra experiencia del futuro reino. Y no sé si puedo decir más que eso, porque no sé a qué se refiere. Pero de que hay
diferentes recompensas en el Nuevo Testamento, lo habla. De que hay diferentes experiencias de los diferentes cristianos en la nueva creación, parece que las habrá. Eso es el testimonio de lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo. Este es un verso, pero también habla en Romanos, capítulo 1 también lo menciona, y en 2 Corintios también. La recompensa, Jesús también habla de eso. Y sinceramente no creo que es algo que podemos meternos ahí, investigar mucho y ponernos materialistas con esas recompensas. En el sentido, yo voy a tener más que tú, voy a tener que... oye, no, yo estoy ganando en mi integridad ahora para poder tener mejor y un campo más grande allá en el cielo. Creo que dentro de su generosidad, Dios ha revelado que en su palabra estas motivaciones para nosotros que si las piensas, no es que las necesitemos, porque nosotros vamos, teniéndolo a Él en el cielo, ya estamos listos. Pero fruto de su generosidad, además nos dice que Él nos recompensa. No sé lo que significa. No sé. Y no, tampoco quiero elucubrar y aumentar nuestra imaginación acá. Pero simplemente me habla de un Dios generoso. También me habla de una materialidad del reino de Dios futuro, de una, en el sentido que va a ser algo real al otro lado, y por lo tanto, un instrumento para que tú hoy día trabajes de buena gana para el Señor y no para los hombres. No sé si estoy hablando mucho con eso. Pero me llama la atención que lo use como una motivación extra. Así como, sí. Porque finalmente, ¿en qué sentido puede ser una motivación? Porque si, por ejemplo, tú vas a trabajar el día lunes, ¿cierto? Y haces tu mejor Excel, tu mejor trabajo, ¿cierto? Y estás realmente en tu corazón anhelando que el jefe venga a verlo y te aplauda, y el jefe pasa por al lado y no te mira. Tú puedes llegar a tu casa ese día lunes en la noche diciendo, está todo bien, mi recompensa está en el cielo, no necesito el aplauso de mi jefe. ¿Se entiende? No sé qué recompensa será, no sé qué me tienes preparado, Padre, pero no puedo imaginarme que tú sí vas a mirar estas obras que hice para tu gloria y para el bien de los demás. No puedo imaginarme ese privilegio, pero es infinitamente mejor que la mirada de aprobación de mi jefe terrenal, de este pagano que ni me pesca. ¿Ya? ¿Se entiende cómo puede funcionar en tu corazón el hecho de dónde estás buscando tu aprobación? ¿A quién estás pidiéndole la recompensa? ¿Cierto? Como el perrito te hace una maniobra, ¿cierto? Y que está esperando la recompensa. Y nosotros muchas veces, como cristianos, somos así. Vamos en busca de recompensa a nuestros jefes terrenales. Y Pablo está diciendo, tranquilo. Satisface todo tu anhelo de recompensa en el aplauso mío del cielo cuando llegues a casa. Eso es lo que te va a permitir no desmoronarte cuando el jefe no te pesque. O no enorgullecerte cuando te pesque demasiado. Esa es la importancia de la recompensa. Guardar tu corazón. Yo quería hacer una consulta. Que a usted, Oriana. que conozco de cachorro, cuando llevábamos las banderas y en la Trinidad. Sí, te quería hacer una consulta. A lo mejor no una consulta, yo ya con tantos años conociendo a mi Señor, ya trabajé con un empleador, pero ahora trabajo en casa. Muchas de las que estamos ahí trabajamos en casa, que también es un trabajo que no se ve, porque dicen, las mamás están en la casa, no hacen nada, y en realidad lo hacemos todo.
Entonces, la recompensa, ¿cuál es la recompensa? Es lo mismo que tú le estás diciendo a José Ignacio, supongo, porque nosotros no tenemos un empleador, ¿cierto? Estamos trabajando para llevar, es como, no sé, yo siempre pongo un ejemplo, que de repente hablamos del país, yo lo pongo en más chico. Mi país es mi casa, y yo tengo que saber administrar, tengo que saber todo, pagar la luz, pagar el agua, pagar esto, esto otro, comprar, qué sé yo, limpiar, ordenar, organizar, como tú hablabas, que Dios hizo todo, ¿cierto? En Génesis, nosotros como dueñas de casa, como ya llevando una casa, cuidando hijos, enfermera, psicóloga, nutricionista, de todo, chef, de todo, lo hacemos de repente para que nuestra familia esté grata, calientita y cómoda en nuestra casa, ¿cierto? Sí. Eso de repente como mamá o como esposa, de repente también nos alteramos por ciertas cosas que vienen de afuera en los roles, digamos, de dueña de casa. Y también nos exacerbamos con cosas, como tú decías, de ver la casa ordenada, de verla desordenada y todo eso. Nosotros no tenemos un empleador. ¿Quién es nuestro empleador? Tenemos que ver que Jesús, que Cristo, es el que está poniendo en nosotros, en el corazón, de que estemos sirviendo a Dios, pero también sirviendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro hogar, para que esté cómodo y al amparo de Dios. Yo creo que lo dijiste todo, Oriana, estoy completamente de acuerdo contigo. Jesús es nuestro jefe, igual, y ahora, creo que las dueñas de casa tienen tienen la misma tentación de sobreidentificarse con su labor, ¿se entiende? En el sentido de que de la misma manera que uno sale y encuentra su reputación en lo que uno hace afuera, hay dueños de casa que también encuentran su reputación en lo que uno hace adentro, ¿cierto? Y por lo tanto el trabajo que tienen que tener en su corazón para no idolatrar, ¿cierto? El orden, el control, la casa perfecta en comparación con la vecina, ¿cierto? O que vengan a tu reino y tu reino diga algo de ti como mujer, en vez de tu rey es quien dice algo de ti, ¿cierto? Como mujer, a pesar de que te pillen un mal día y la casa te patas para arriba, ¿cierto? Creo que la tentación de la sobreidentificación también está en la mujer, y muchas veces las grandes frustraciones de la mujer están ahí, ¿cierto? ¿Por qué en esta casa no me honran, no cuidan mi trabajo, no valoran lo que hago, ¿cierto? Esas frases frustradas, ¿cierto? Muchas veces porque justamente, realmente, muchos las desprecian, no las pescan, ¿ya? Creo que son tentaciones grandes para el trabajo de la mujer en la casa. Ahora, y por eso no creo que corresponde que nosotros pensemos que todos los trabajos tienen desafíos de tentación laboral allá afuera y el trabajo de la unión de casa es como un trabajo santo apartado del resto de la otra, que no, creo que tiene las mismas tentaciones y las mismas fortalezas de cualquier otro trabajo. El tema es que tenemos que verlo de esa manera y ayudar a las dueñas de casa a trabajar en su corazón. Porque la palabra de Dios dice que las mujeres son la más grande influencia en el mundo hoy día. Siempre lo he dicho, cuando Dios las crea y les dice, ustedes son ayuda idónea, ¿qué significa eso si acaso no es influencia? Ustedes pueden poner el carácter en el hogar, el tono en el hogar, la alegría en el hogar, la canción en el hogar. Oye, es tremenda la influencia, y no solamente eso, en el mundo hoy día. Vean vean la influencia de la mujer hoy día en el mundo, y a lo largo de la historia. La mujer es tremenda, Dios la creó para ser una influencia, y es una influencia, y por lo tanto, la labor que hace tanto adentro como fuera de la casa es tremendamente importante, y no deberíamos pensar que por el ser dueña, que las profesiones de la mujer en la universidad, hay ciertas profesiones que requieren que vaya 5 años a la universidad, y la dueña de casa no necesita capacitación.
Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos dentro de nuestra iglesia cristiana es que pensamos que ser dueña de casa sale por default, como que naciste sabiendo. Y no es así. No es así. Creo que hay gran beneficio cuando las mujeres, o con la iglesia en general, entiendan que aquellas que están llamadas a ser dueñas de casa a tiempo completo deberían ver ese lugar como una vocación y un ministerio, su campo misionero. Orar juntas por eso. De la misma manera que estoy viendo que mi empresa es mi campo misionero, o mi lugar de trabajo, mi hospital, a las que son enfermeras, etc. ¿Por qué la casa no debería ser un lugar de ministerio de la misma manera, si acaso estoy desarrollando una vocación? ¿Por qué ninguneamos a la dueña de casa pensando que ellas no necesitan capacitarse? Estar juntas, animarse, o capacitar a la siguiente generación de aquellas mujeres que dicen, yo puedo ser muy capaz para ser ingeniera, no sé, lo que sea, puedo ser presidente de la República, pero Dios me ha llamado a ser dueña de casa. Una amiga nos dijo una vez, ¡soy la gallina brillante! ¡Era brillante! Dijo, no, yo desde tal día, yo dije, yo voy a ser mamá, voy a ser mamá. Y entendió su vida como una vocación en esa dirección. Es súper poco popular lo que estoy haciendo, diciendo hoy día. Pero creo que se necesitan mujeres valientes para empezar a poner eso de moda. Sí, bueno, yo lo hice. Mi hija estaba chica y dije, ya no trabajo más, ahora me dedico a cuidar a mi hija a trabajar. Y a mi hogar. Y dejé de trabajar. Afuera. O sea, a trabajar con una empleadora, porque igual es un trabajo también. Tremendo. Gracias, Tremendo. Cristóbal. Y uno de los más influyentes del mundo, porque está influyendo a la siguiente generación. Es tremendamente importante. Así que ojo con también la retórica del mundo que quiere sacar a la mujer de la casa porque piensa que la casa es denigrante. Posiblemente el lugar de más influencia. Y eso no es machismo, es simplemente una realidad. El cuidado de la siguiente generación. Y no solamente le corresponde a la mujer, obviamente, también al hombre.